Qué rico que estés aquí con nosotros. Soy el pastor Daniel Zambrano, Y Claudia Patricia Cañas. pastores del Centro Familiar Nueva Vida en Jesús, aquí en la ciudad de Kendall. Te invitamos para que nos escuches y nos veas en nuestros videos. Sé que hay una gran enseñanza que está a punto de ser compartida. Toma papel y lápiz y siéntete en la libertad de poder compartir esta enseñanza con todas las personas que a ti te rodean. ¿Ya conoce la imagen? Buenos días, damas y caballeros. Les habla el capitán de la nave. Bienvenidos a este vuelo 0412 con destino a la edificación de su ser de manera integral. Mire, hay gente que se monta al avión y está muy nerviosa, muy nervioso. ¿Se ha visto personas nerviosas cuando va a viajar? ¿Cuántos aquí se ponen nerviosos para viajar? Bueno, la pastora se pone nerviosa. Ya se ponía. Ya estoy ahí encima, no puedo hacer nada más. Yo me imagino el hermano Humberto en un viaje transatlántico, llegando allá. No No me atrevo. no sé. Él no puede quedar quieto, él no puede quedar quieto. Yo me imagino que él se montará y se irá a tocar en la cabina el capitán. Oiga, capitán, y empezará a hablar. ¿Le ayudo en algo? Es que él es muy servicial y todo. Pero lo que quiero pedirle por ahora, por favor, no se ponga nervioso. Por favor, disfrute este viaje que hemos empezado. Apenas vamos a hacer la tercera escala de todo lo que vamos a seguir aprendiendo. Le quiero pedirle, por favor, que disfrute el viaje, que yo me he preparado para poderle hacer lo mejor y lo más agradable este viaje. Yo creo que los pilotos necesitan prepararse muy bien. Yo me quedé aterrado porque un piloto aquí en los Estados Unidos, entre 1 año y medio y 2, puede ya obtener una licencia para poder ser piloto comercial. Claro que no está a nivel como a nivel profesional, que ahí sí ya se invierte 4 años, ya para universitario necesita 4 años. Y costo más o menos, estamos hablando entre 70,000 a 100,000, 120,000 dólares por esa situación. Pero si un piloto se prepara bien, imagínense lo que requiere para un piloto de almas, para un predicador. Debería ser mucho más exigente. ¿Cuántos decimos amén? Uno de los errores que hemos tenido en las iglesias es que a veces alguien tiene el carisma, tiene el talento, como que tiene la habilidad, y entonces le decimos, ay, usted como que puede, vaya, sube, vaya, pilotee el avión, y entonces montamos una cantidad de personas aquí y están piloteando los aviones de manera empírica, de manera emocional y por necesidad y todo, y se atreven a pilotear una nave llamada la iglesia, el cuerpo de Cristo. Eso es una gran responsabilidad. ¿Cuántos lo creen? Yo no sé, usted se imagina que alguien, un piloto, diga, no, yo aprendí a manejar un avión por un tutorial en YouTube, suélteme en el avión. ¿Usted cree que alguien haría eso? El capitán de una nave responsable le soltaría el avión a alguien que le dijera, vea, el piloto, venga, capitán, yo aprendí en YouTube, suélteme el avión. ¿Usted le soltaría el avión si usted fuera el capitán? No. O porque alguien diga, mire, capitán, es que yo tuve un sueño que yo iba a ser piloto, suélteme el avión. ¿Usted le soltaría el avión si usted fuera el capitán? Que porque tuvo un sueño, porque tuvo una experiencia, ¿usted le soltaría? Pero pastor, tristemente nosotros muchas veces, los pastores, le soltamos el timón a una cantidad de gente que porque tuvo un sueño, y yo me soñé que iba a ser predicador, que iba a ser pastor, y no se preparan. Yo aprendí, por ejemplo, a manejar de manera empírica. ¿Cuántos aquí aprendieron solitos a manejar? Yo aprendí viendo a manejar. A mis 10, 11 años yo ya sabía. Cuando tomé el primer carro casi los 12 años, yo lo manejé porque yo aprendí de manera empírica. Y yo manejaba en la finca, yo llevaba el carro y toda cosa, pero yo no podía salir a la calle sin licencia. Para poder obtener la licencia, ¿qué me tocó hacer? Prepararme y presentar para manejar un carro en la calle allá en Colombia. Y no solamente con eso, yo llegué aquí a los Estados Unidos y ya tenía 30 y pico años de saber manejar. Y cuando llegué aquí, ¿qué me tocó hacer? Prepararme
y hacer el examen y aprobar que realmente estoy apto para poder manejar aquí en la Florida. Le digo esto porque es que para mí es una responsabilidad muy grande pilotear un avión que es llamada la iglesia, porque son almas. Esa es una responsabilidad. Pero quiero pedirle un favor, disfrute el viaje. Dígale a la persona que está a su lado y motívenlo, dígale, disfrute el viaje. Eso. Quiero animarle, por favor, como dicen en el avión, quítese la carga extra, quítese la carga extra. ¿Cuál es esa carga extra? A veces nosotros tenemos o las preocupaciones o las angustias, todo eso, pero a veces nosotros tenemos conceptos, ideas, prácticas, cosas que hemos aprendido y hemos llevado y hemos practicado por años, pero eso es carga extra. Dese la oportunidad de viajar tranquilo y de disfrutar este tiempo. No las sabemos todas, ¿cuánto decimos amén? Y una de las cosas que uno debe aprender no solamente es a aprender, sino que uno también necesita aprender a desaprender, a sacar conceptos. Eso es un aprendizaje, quitarse una cantidad de conceptos que uno tiene, hay que aprender a desaprender. Entonces, hoy disfrute el viaje. Seguramente escuchará cosas que no está muy acorde con lo que usted aprendió, pero al final usted va a llegar seguro. Le puedo asegurar y le puedo garantizar que me preparo para que todo lo que aprendamos no solamente tenga un sustento bíblico, porque la gente usa la Biblia y se apoya en la Biblia, no para decir lo que la Biblia dice, sino lo que ellos quieren decir apoyado en la Biblia, y eso es diferente. Eso es muy diferente. Así que yo sé muy bien la responsabilidad que tengo delante de Dios y delante de usted. Hemos estado empezando nuestro tema. Se llama fundamentos antes que alturas. Y estábamos desarrollando una palabra hace 8 días. La pregunta que hicimos fue ¿qué era edificar? Y ya pudimos empezar a desarrollar esto. Vamos a seguir desarrollando esto. Tiene papel y lápiz, aprovéchelo porque esto vamos a seguir tomando notas. Pero cuando estamos hablando de los fundamentos antes de las alturas, yo quiero decirle que para alguien poder edificar algo necesita un equipo. No se puede edificar solo, no se puede edificar una casa solo. Aquí hay gente que, por ejemplo, conozco a alguna gente que sabe manejar y a trabajar la madera, y ellos mismos dicen que han construido sus casas solos. Y dice, yo construí mi casa solo, y entonces cortaron, ellos mismos se demoraron ellos, pero ellos solitos hicieron la casa, y ellos dicen que la crearon solos. Sin embargo, eso no se puede, porque llegará un momento donde la persona que está construyendo va a necesitar de alguien que le ayude. Si no es bueno en la parte eléctrica, necesita algún electricista. Y más, no solamente un electricista, se necesita alguien que sea certificado en la electricidad para poder manejar las acometidas eléctricas, o la plomería, o los arreglos, todo lo que tiene que ver con la construcción. Eso de construir es de equipos. Se necesita del arquitecto que diseña, del ingeniero civil que va a hacer la infraestructura, que está encargado de todas estas cosas. Se necesita de los permisos de la ciudad, de la aprobación. Así que nadie puede construir solo, nadie puede construir. Es más, puede construir la casita bien bonita, pero si no le pone airecito, va a sufrir. Así que necesita la compañía del aire acondicionado. Y así sucesivamente con la seguridad y cámaras y una cantidad de cosas. No se puede construir solo. Entonces ahora quiero hablar un poquitico de los que son los edificadores. ¿Quiénes son los responsables de edificar ese hermoso cuerpo de la iglesia que nosotros tenemos? Entonces acompáñenme por favor a la carta a los Efesios. Efesios, muy conocido por usted el texto, muy valorado por usted. Efesios en el capítulo 4, en Efesios capítulo 4, vamos a ver a quién se le encomienda esa labor de la edificación. Hablaré de los edificadores y después volveremos a retomar el punto en el cual habíamos quedado para poder finalizar, y seremos muy puntuales con el tiempo. Capítulo 4, ya usted cuando llegue a capítulo 4 de la carta
a los Efesios, dígame por favor un cálido y un entendible amén para saber que ya está ahí ubicadito. Ahora ubíquese por favor en el verso 11, capítulo 4, verso 11, y entonces leemos la escritura y que dice, y él mismo hace referencia a Cristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y quiero que mire un momentito, por favor, esta imagen que tiene ahí al frente, que le he puesto allí, donde gracias a Dios hay que saber administrar y saber manejar la inteligencia artificial ahora. Y gracias a la inteligencia artificial pudimos hacer esa imagen y yo le di los parámetros y entonces ahí tenemos por lo menos 5 personas. Y entonces cuando la imagen me arrojó esa creación, me llamó la atención porque dije, bueno, ¿y quién es quién? ¿Cuál es cuál? Es la persona que yo quiero mirar. Para usted, si usted ve esa imagen, ¿cuál sería el más fácil de identificar en toda esa imagen que usted está viendo ahí, de esos 5? ¿Cuál sería el más fácil de encontrar? ¿Cuál es el apóstol? ¿Cuál es el profeta? ¿Cuál? El segundo. ¿El segundo? ¿Este? Sí. ¿Para ti quién sería este? Bueno, no hablemos de personas como tal, sino el oficio que está teniendo allí, y esa palabra importante, el oficio. Por ejemplo, entre los 5 yo veo uno que aquí tiene una vara y un cayado. ¿Quién sería ese? El pastor, es el más fácil, el encargado de pastorear, y esa vara y el báculo, ya conocemos acerca de eso, y el cayado que manejaba el pastor. Pero me llama la atención, por ejemplo, el segundo que yo identifiqué, mire lo que tiene este personaje aquí en la mano. Ese es que, no, ahí no hay sacerdotes. Bueno, todos son sacerdotes, pero ahí están unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, ¿quién es el que es el responsable de manejar? Bueno, todos tienen que manejar la escritura. Esto me está hablando de escritura. Pero ¿quién es el encargado de manejar la escritura, de estudiar la escritura, de profundizar en la escritura, de saber establecer la escritura? ¿Quién es? El maestro. El maestro, el que tiene que saber entrar a la escritura y saber enseñar, para mí sería él. Pero mire que hay uno que también está con el dedito como diciendo, mire, así dice, ¿quiénes son los que deben de decir? Así dice el Señor. El profeta. Bueno, algunos dirían, este como que está más pomposo, está como más vestidito, como de más alta alcurnia, pero lo ve uno como ahí. Se destaca por su vestido sobre los otros. Como casi un rey, dice la hermana ahorita, sí. Ese podría ser el apóstol. Porque como hoy en día el apóstol es el más importante de todos. Hoy vamos a aprender que ninguno es más importante que ninguno. Vamos a entender y comprender que esto es una función. ¿Son qué? Funciones ministeriales. No es una jerarquía de que el más alto es el apóstol. Y la iglesia ha tenido esa mala información. Y cuando se crean esas estructuras mentales y esas malas doctrinas, malas posturas, entonces la gente se desilusiona, la gente se confunde, va a haber una cantidad de consecuencias. Pero por lo menos ya tenemos 5 en los cuales el Señor va a empezar a utilizarlos como los constructores, porque no se puede construir solo, no se puede construir ¿qué? Y dice el verso siguiente, sigamos. Porque hay un propósito por el cual Él mismo, el Señor Jesús, coloca a estas personas. Y entonces dice que los pone con el objetivo de perfeccionar a los santos. Y no solamente para perfeccionar a los santos, sino para que esos santos también puedan ejercer la obra del ministerio para la edificación. Y entonces aparece la palabra que estamos hablando de edificar, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y quiero llamar su atención aquí, porque quiero que usted note estas 5 funciones de las cuales nos está narrando el Señor. De estos 5 dones, de estos 5 privilegios, de estas 5 determinaciones, asignaciones que el mismo Cristo pone sobre los que van a ser los edificadores
Ya sabe usted que no son posturas jerárquicas, por el contrario, estamos hablando de unas funciones que Él mismo constituyó, y cuando hablamos de esto, hay muchas personas dentro de la iglesia de Cristo que piensan, asumen, y ellos dicen, esos ministerios Cristo los constituyó para el tiempo de la iglesia primaria, cuando estaba la iglesia de Hechos de los Apóstoles en el siglo I, pero eso ya no tiene validez. Ya no existen profetas, hasta el último de los profetas y el último de los apóstoles, dice Pablo, yo soy, así que no hay más apóstoles, en este tiempo no hay apóstoles. Hay gente que tiene esa cosmovisión, que ellos, es respetable lo que ellos piensen, y recuerde que lo dijimos hace 8 días, aquí la intención no es criticar, no es burlarse, no es pensar que las sabemos todas, no es eso, pero el propósito sí es entender lo que la Biblia dice, y así mismo nosotros poder decir si es correcto o no es correcta las cosas conforme a la palabra de Dios. Entonces hay personas que piensan que el tiempo de los 5 ministerios, eso ya pasó, así mismo como el tiempo de los milagros. Dicen, no, eso los milagros era para el tiempo de la Biblia, eso para ya no hay milagros, ya no hay. Hay gente que asume eso, y eso se conoce como el movimiento del cesacionismo. El cesacionismo es esa gente que dice, no, eso ya pasó, eso ya cesó, eso ya se acabó, ahora no existen apóstoles, ahora no existen profetas, hay una cantidad de personas. Ahora, ¿cuál es la respuesta que podemos dar nosotros o que puedo darle yo? Mejor, no es la respuesta que yo pueda darle. ¿Sabe dónde está la respuesta? ¿Dónde yo la veo? Ahí mismo en el texto. Ahí mismo en el texto, en el capítulo 4, verso 13, dice que Él constituyó a todos estos edificadores con un propósito y da un tiempo. Dice, ¿hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que las palabras claves, mejor, o la frase clave que estamos hablando allí, es ese conector que tenemos ahí, y da la razón, dice, ¿hasta qué? ¿Hasta qué? Y yo quiero decirle con todo el cariño, mire, Dios no deja las cosas a medias. Si usted lo cree, diga, así es. ¿Usted cree que Dios deja las cosas a medias? No, Dios no deja las cosas a medias. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos ahorita en este texto es, pregunto, amada hermana Mari, pregunto, ¿la iglesia ya llegó a alcanzar la unidad de la fe? ¿La iglesia ya llegó? ¿Ya la tenemos? ¿Ya tenemos el pleno conocimiento del Hijo de Dios? ¿Ya la iglesia puede ser considerada el varón perfecto de Cristo desarrollado en nosotros? Pregunto, ¿ya la iglesia lo puede decir? ¿Ya? No lo hemos alcanzado. Entonces, si no hemos alcanzado ese propósito, es necesario que existan apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, el problema está en que hay gente que se ha autoproclamado o apóstol, o pastor, o maestro, o evangelista, o maestro, y como ellos mismos se han llamado, pues entonces han lastimado la iglesia, han hecho cosas equivocadas, han enseñado cosas que no son, han distorsionado, y entonces la misma iglesia por eso dice, no puede existir eso, no puede existir, porque se olvidaron que el que llama a esos ministerios es Él mismo y no el hombre capacitado, con ganas, con fuerzas, o porque tuvo un sueño, o porque alguien oró por él y lo puso al frente. No, así no funciona la iglesia. Es estar seguros de que Él mismo fue el que colocó, puso, estableció, Él mismo llamó. Y este problema no lo hemos tenido ahora solamente, este problema lo hemos tenido a lo largo de la iglesia de Cristo. Ese problema lo hemos tenido nosotros y nosotros no lo podemos negar. Sucedió en el tiempo de los apóstoles, en la iglesia primaria, en la época de la patrística, todo
esto ha afectado a la iglesia hasta el día de hoy. Ahora, quiero que note lo siguiente. Quiero que usted note que estas 5 funciones, ninguna de ellas fue llamada por el Señor para que el sujeto, llámese como se llame, en la función, en el ministerio, en el cargo, sea el exaltado, sea el que tenga el poder, sea el que sea elogiado, sea el que sea reconocido. Ninguno de ellos fue llamado para ser exaltado. Ninguno de ellos. No es para que se vuelva famoso, arrogante y prepotente, porque yo soy el fulano, el ministro, porque tengo la credencial, porque fui reconocido. Esa no es la postura. Pero mire lo siguiente, porque el apóstol Pablo escribiendo dice, él mismo constituye a estas personas, apóstoles, profetas, a fin de perfeccionar a los santos. Mire a la persona que está a su lado y dígale con mucho cariño, dígale, déjate perfeccionar. Eso, pero motívele, dígale, déjate perfeccionar. Mire, yo quiero decirle con todo cariño, vamos a ganar mucho si nos dejamos perfeccionar. Le interesa a usted, le conviene a usted dejarse perfeccionar. No sea arisco, no me la sé todo. No, déjese perfeccionar. ¿Va a doler? Sí. ¿Va a tocar cosas que no esté muy de acuerdo con lo que tú piensas o lo que te enseñaron? Sí. Pero es posible perfeccionarse. Y la palabra que se traduce ahí en el griego es la palabra madurar. Pero mire que no es solamente para que tú seas perfecto. No es para que tú digas, ay, el Señor me está perfeccionando cada día más y más. Y yo cada domingo que vengo aquí a la iglesia soy más perfecto, conozco más. Todo esto es para que tú, en ese proceso de perfeccionamiento, puedas llegar a ser un ministro. ¿Un qué? Así lo dice en el capítulo 4, verso 12. A fin de perfeccionar a los santos. Así que no es para que tú y yo seamos unos asistentes a la iglesia cada domingo, cada día más perfeccionados. Es para que nosotros seamos unos dígalo, unos minis. Dile a la persona que está a tu lado ahora, míralo, y dile, tienes una cara de ministro del Señor. Sí, porque es que a veces nosotros pensamos que los ministros somos los que pasamos aquí al altar. Entonces, el ministerio de alabanza, el ministerio del diaconado, el ministerio de Yeneque, el ministerio del pastor. No, todos. El Señor nos está preparando y usa pastores y profetas y evangelistas y todo, para que usted y yo podamos ser útiles. Porque la palabra ministerio significa servicio, significa entrega, significa poder ser útil en las manos del Señor. Y así es que se construye el cuerpo de Cristo. Y entonces cuando nosotros miramos, me están mirando hoy con una cara de ministros, genial, qué bonito. Muchos pastores cuando hacen reunión de pastores, seguramente los pastores muy han escuchado eso. Cuando llega el pastor que invitan a predicar, y se para la gente y dice, qué difícil es predicarle a los pastores y ministros. ¿Es lo que dicen eso? Y yo entre mí digo, ¿y pero por qué? Si ellos son tan ministros como los ministros que cada domingo ministran en la iglesia. Porque nadie es más que nadie. Ay, gracias, pastora, de ese amén no me dejó solito, gracias, me respaldó. Nadie es mejor que nadie, ni nadie es mayor que nadie. Y si yo me preparo para una actividad de pastores, para predicar a pastores, debe ser con la misma excelencia como la que yo me preparo cada domingo frente a la iglesia. Porque es que yo tengo que verlos como el Señor los ve, ministros. Pero quiero que note entonces esto para poder adentrarnos en el mensaje. Mire, quiero que usted note esa configuración espiritual.
que el Señor derrama en esos edificadores que empieza a colocar allí. Y esto nos va a empezar a poder ayudar a deleitarnos al contemplar lo que es el diseño de la obra de Cristo. Hay edificios de edificios. Usted no ha llegado a urbanizaciones o ciudades, cuadras, calles, bloques, como llaman aquí en Estados Unidos, que todas las casas son igualitas, ¿sí les han notado? Pero llega y hay una que es diferente, ella marca la diferencia y dice, uy, esta llama la atención. Eso es lo que yo quiero que usted en este momento tenga. Que no solamente vea esto como una enseñanza más, sino que, oye, esto aquí es algo diferente. Porque yo quiero que usted disfrute el viaje. Los veo muy asustados, algunos los veo muy serios. Mire, cuando nosotros hablamos de la función del apóstol, esa función apostólica, no voy a profundizar mucho en esto, pero el apóstol es el que da el fundamento y da la dirección a esa construcción llamada la Iglesia de Cristo. Y quiero aclarar que el apóstol no es el fundamento. El apóstol pone el fundamento y ese fundamento es Cristo. Él es la base por el cual se va a construir, y eso vamos a entenderlo ya al final del mensaje, porque se va a construir eso que se llama la iglesia, para poder desarrollar esa arquitectura espiritual, si es que lo estamos llamando desde ese punto de vista. Ahora, cuando hablamos del profeta, el profeta es el que va a traer discernimiento y va a traer corrección. Yo no sé si usted está tomando apuntes, si no, pues en el video poco a poco lo puede entonces notar. Pero cuando hablamos ahora de los evangelistas, estamos hablando de aquella persona que sostiene la misión de la iglesia hacia afuera. De hecho, la palabra eclesía significa eso: los llamados a ser convocados, a ser preparados, a ser edificados, pero no para tenerlos ahí adentro, sino para que salgan, para que vayan afuera. Esa es la misión de la iglesia. Porque si no, entonces somos muy bonita la sal, muy fina la sal, pero la sal mientras esté en el salero no funciona. La sal solamente funciona cuando sale del salero. Aquí nos vemos lindos y cantamos aleluya y nos abrazamos, pero allá afuera es donde está la necesidad de nosotros ser sal y de ser luz. Dígale a la persona entonces que está a su lado, si eres sal, dígale, si eres sal, entonces sal. Sí, porque es que lo contrario, hay todo lindo, aquí lo mismo de siempre. No, hay que ir y ser sal. Ahora, seguimos avanzando y encontramos al maestro. Y el maestro es el que nos ayuda a entender toda esa cosmovisión bíblica y trae esa claridad doctrinal de ese propósito, de esa arquitectura, de ese diseño llamado Dios. Mire la función tan importante que tiene un maestro. Y finalmente encontramos al pastor. Y el pastor tiene una misión específica, entre tantas cosas. Y esa función del pastor, hay funciones que nadie le puede sustituir. Eso es como al plomero a sus tubos y a su agua. No lo va a poner usted en la parte eléctrica. Gran problema puede ocurrir. Pero ¿qué funciones? ¿Qué hacer un pastor? Mire la responsabilidad que tenemos. Tenemos que cuidar del cuerpo del Señor, del rebaño. E incluso hasta dar nuestra vida por ustedes. El problema es que muchos no están, pero ese no es el propósito ahorita. Número 2, el pastor debe acompañar los procesos del crecimiento de la ovejita que le fue encomendada, de la persona, de los santos. El pastor además necesita proteger la congregación de ataques y cosas que aparecen no solamente desde afuera hacia adentro, sino de cositas y bichos que aparecen de adentro. Y hay una cantidad de enseñanzas y doctrinas que afloran desde adentro del rebaño de la iglesia, y el pastor tiene que estar pendiente de esas cosas porque hay que velar por el rebaño. Finalmente, debe formular una cultura de cuidado, de ese cuidado mutuo entre las ovejitas. Porque si ellas no aprenden a cuidarse, a defenderse, siempre van a ser las ovejas pastor dependientes del hombre o la mujer de Dios.
Y aquí entre nos, yo hasta ahora no conozco pastores allá de rebaños de campo que termine su labor a las 5, 6, 7 de la noche, no sé que la termine, y se vaya a su casa a dormir con su esposa y con la oveja ahí en la cama. ¿Usted conoce alguno? Él tiene que dejar las ovejas. Él tiene que aprender a dejar las ovejas. Y las ovejas necesitan aprender a defenderse solitas. Y entonces todo esto fue preámbulo para que nosotros entonces pudiéramos entender lo que estábamos nosotros viendo en ese otro pasaje, que fue el que usted ya conoce allí con nosotros. Mateo, volvamos a Mateo, capítulo 16, verso 18. ¿Ya entiende por qué yo los necesito a ustedes? No me dejen solo, por favor, que yo no puedo hacer todo. ¿Cuántos aquí conocen algo del soccer, del fútbol? Algo sabemos. Mire, yo no puedo llegar y pararme en la mitad del campo, esperar que el pito suene, el árbitro pite, y yo hacer el saque inicial, y después ir a defender, y después ir a atacar, y después ir a cobrar el tiro de esquina, y después irme yo solo ir a cabecear. Yo no puedo hacer todo eso solo, porque es un equipo, es un trabajo. Y el Señor nos dio esos parámetros. Yo también, aquí donde estábamos quedando, ya estamos meditando hace 8 días. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, cuando estamos hablando, estábamos haciendo énfasis de esa roca, de esa declaración sobre esta Petra que dice el Señor, sobre esta Petra. ¿Cuál es esta Petra? La declaración que hizo Pedro. ¿Y cuál era la declaración que dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, note muy bien que esta declaración que hace Pedro apunta a un alguien, no a un algo, a un alguien, a una persona. ¿A quién apunta? ¿A quién? Específicamente, si una persona, ¿a quién? A Cristo. Por eso dice, y tú. Apunta a un tú, y ese tú es Cristo. Esto es necesario porque déjeme hacerle esta pregunta. Y aquí sí necesito que usted no solamente piense, sino que me permita escuchar lo que hay en su corazón. Quisiera preguntarle a su alma, a su conocimiento, ¿por qué es que la iglesia necesita edificar sobre esta realidad de que Cristo, mejor, de que Jesús es el Cristo y es el Hijo? Ya hace 8 días hablamos un poquito de eso. ¿Por qué es necesario que la iglesia edifique sobre esta realidad? ¿Por qué? Porque en Jesús tenemos vida eterna. Uh-huh. No edificado, o sea, dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Uh-huh. Entonces, a través de Él, nosotros tenemos entrada Muy bien. al Padre. ¿Cómo sintetizamos todo eso, Es pastor? el fundamento que indicaron los apóstoles que la iglesia debe de edificarse sobre Cristo. Uh-huh. Muy bien. Si podemos tener, y yo sé que ustedes tienen ideas en su mente muy claras y están muy bien enfocadas, y podemos organizar y orientar todas esas ideas y poderlas centrar en una idea principal, es poder decir, porque es que Cristo va a edificar su iglesia conforme a un propósito, y ese propósito es, como dijimos hace 8 días, es eterno. ¿Cómo el propósito? Mire, déjeme decirle esto. La iglesia no está edificada sobre las necesidades de los seres humanos. Se lo digo otra vez. La iglesia no debe estar, bajo ningún punto de vista, edificada sobre las necesidades humanas. Debe estar edificada sobre ese propósito, ese objetivo,
que es un propósito eterno. Ese es el propósito de Dios. En otras palabras, se lo quiero decir con el cariño, mire, usted no llegó a Cristo porque usted tenía una necesidad. Aunque muchas personas han llegado a Cristo porque tenían alguna necesidad. Hay personas que dicen, mire, yo llegué a la roca, yo llegué a Cristo porque es que yo estaba enfermo. O, mire, es que yo llegué a Cristo porque es que yo era un ladrón, o yo era un adúltero, o yo era XY o X cosa, o yo era un borracho, yo era un... Y mire que todo eso, esas posturas y esas respuestas de la gente están apuntando al ser de esa persona, del ser. Pero hay otras personas que no solamente llegaron porque eran borrachos y porque eran X cosa, ladrón, lo que sino porque ellos mencionan las condiciones en las que estaban antes de llegar a Cristo. Y entonces escucha personas que dicen, no, yo llegué a Cristo porque yo estaba enfermo, no, yo llegué a Cristo porque estaba perdiendo a mi esposa, yo estaba perdiendo mi hogar, o yo estaba en un hospital, mire, es que yo estaba así, yo estaba en la cárcel, es que yo tenía este problema, y por eso llegué a Cristo. Y mire que esas razones ya no están hablando del ser, sino de lo que Él tiene. Y sí hay una gran necesidad. La gran necesidad es que todos los seres humanos necesitamos satisfacer la gran necesidad de nuestra salvación. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Pero lo que quiero decir es que usted no llega a Cristo por causa de esa necesidad, sino que usted llega a Cristo por causa de un propósito eterno, que es diferente. La necesidad es la excusa, es el medio, es la forma que Dios va a utilizar para que usted llegue a ser edificado y usted pueda desarrollar el propósito eterno de Dios. ¡Pum! Ya empieza su mente. ¡Pum! Porque mire, si la iglesia se encarga solamente a satisfacer necesidades, y si nosotros como predicadores, como maestros, como apóstoles, solamente vamos a atender las necesidades de la iglesia, de las ovejas, de las personas, y empezamos a construir las vidas de las personas conforme a sus necesidades, siempre va a haber necesidad en cada uno de nosotros. Siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces vamos a estar nosotros corriendo, ya no como pastores, sino como cazadores de gallinas y de pollos. ¿Cuántos han cazado aquí gallinas y pollos? Hay pastores que yo veo que eso se mantiene ahí, hay que atender, no, que la otra no, que la hermana tal se enfermó, que la hermana, mire que le quitaron la casa, mire, y estamos tratando, y venimos aquí al altar, y venimos aquí como, ¿y qué predico hoy? Vamos a qué predicamos, y entonces tienen un sancocho, porque no saben para dónde van. Pero cuando alguien es pastor y está enfocado, sabe cuál es la voz y las ovejas siguen. Los pastores no son vaqueros. ¿Sí sabe la diferencia entre el vaquero y el pastor? El pastor va adelante, las ovejas lo siguen. El vaquero siempre está arriando para atrás. Yo por ahí no, pecado, por ahí no. Yo, hermano, ¿ya vino a la iglesia? Oiga, ya vino, ¿por qué no vino a la iglesia? Está arriando. ¿Que hay que hacerlo? Sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero no estamos cumpliendo el propósito de edificación eterna. Por eso le digo que el fundamento de la iglesia, todo se va no a suplir necesidades, sino a poder desarrollar el propósito de Dios. Entonces, lo que quiero decirles es que cuando su mente está solamente teniendo esa relación y esa revelación de Dios, solamente entonces va a estar basada en necesidades y nunca va a estar enfocada en lo que es el propósito de Dios. Y por eso es que nosotros vemos algunos hijos de Dios, y mire la palabra que estoy utilizando, hijos de Dios no cristianos, que cuando están en la iglesia y luchan en la iglesia y las cosas no se le dan y su necesidad no es suplida y su necesidad no es respondida y su necesidad no es satisfecha,
Entonces hay muchos cristianos que se achicopalan, se entristecen, se frustran, se derrimen. En diferentes países se utilizan, nosotros en Colombia decimos se achicopalan, decimos se agüitan. En Argentina dicen, no, la gente se arrugó, hay gente se arrugó, no sé en Uruguay cómo le llaman. Los cubanos dicen, hay cristianos que y vira para atrás, se retroceden, se desmayan, porque es que esa persona está buscando es suplir sus necesidades y no cumplir el propósito eterno de Dios con ellos. Por eso se necesita que usted y yo edifiquemos y edifiquemos bien. ¿Ya entiende usted cuál es el propósito, cuál es la razón principal, cuál es el elemento principal de la edificación? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Diga, edificar conforme a un propósito. ¿Ya lo tiene usted? ¿Ya lo tiene clarito? Ahora la pregunta que quiero hacerle es, ¿usted conoce cuál es su diseño eterno? Creo que muchos no. Pero para eso está nuestra función, de poderle ayudar a usted a comprender y desarrollar su propósito en esta tierra. Y entonces Pedro llega y dice, tú eres el Cristo. Y esto es importante, porque fue por la acción del Cristo, por esa acción, que nosotros vamos a poder cumplir el propósito de Dios en esta tierra. No hay otra razón. Y déjeme decirle por favor algo, prepárese muy bien, va a haber turbulencia. El capitán de la nave prendió los bombillos de los cinturones. Amárrese el cinturón porque le voy a decir algo fuerte. ¿Está listo? ¿Se amarró el cinturón? Prepare sus oídos porque así va a escuchar algo que de pronto le puede sonar a usted muy fuerte. Si usted ya es una persona que maneja turbulencias, esto no le va a afectar mucho. Pero déjeme decirle con todo el cariño, con todo el respeto, que usted no nació de nuevo para irse al cielo. Ay, ¿cómo fue? Caramba, ¿qué dijo? Se lo quiero decir otra vez. Usted no nació de nuevo para irse al cielo. Mire, si ese hubiera sido el objetivo de Dios con cada uno de nosotros, en el momento que usted se arrepintió de todo corazón de sus pecados, diga conmigo arrepentirse. Mire, eso es fundamental. Lo que nos lleva a nosotros a nacer de nuevo no es venir al frente y hacer una oración o repetir, no. Lo primero es darse cuenta de que con su vida como está, no está cumpliendo el propósito eterno y por eso necesita arrepentirse de corazón. En el momento que una persona recibe al Señor, así decimos nosotros, y nos arrepentimos, si lo hacemos de corazón y el propósito era ya irnos al cielo, mire, en ese momento usted ahí mismo le hubiera dado un infarto, ¡pum! O le hubiera caído un avión del cielo, ¡pah! O el Artemis 2 no hubiera caído allá en el mar allá Pacífico, sino que le hubiera caído usted, ¡pum! Y usted fue para el cielo y se cumplió el propósito. ¿Por qué estamos aquí todavía? ¿Por qué lleva usted 10, 15, 20, 30 años todavía aquí? Si ve que el objetivo no era irse al cielo, ¿por qué qué? Porque somos luz. ¿Qué más? Porque Él tiene un propósito que quiere que nosotros nos trasnochemos en servirle. Porque hay un propósito, hay una razón. ¿Para qué nosotros estos 20, 30 años? Que incluso en lugar de perfeccionarnos y mejorar, hasta a veces la embarramos. Levante la mano todos los que la hemos embarrado, levante la mano. ¿Y a cuánto nos da vergüenza de haber hecho lo que hicimos y dijimos, pero ¿por qué hice esto? Y hay gente que dice, mire Señor, es más bonito estar en su presencia, lléveme a mí, lléveme a mí, lléveme a mí. Y lleva 5, 10, 15, 20 más años y no se ha ido. ¿Por qué? Porque no ha cumplido el propósito. No se ha desarrollado el propósito.
Ahora sí me entiendo por qué le decía a usted que el propósito de nacer de nuevo no era irse para el cielo. Eso hace una consecuencia. Pero es porque usted necesita desarrollar. Mire, cuando alguien llega a nacer de nuevo, lo que va a pasar es que Dios va a poner su naturaleza, va a poner su esencia, podemos llamarlo para entenderlo, va a poner de su genética en nosotros, para entonces nosotros poder manifestar que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso fue que los discípulos le dijeron al Señor: Señor, muéstranos al Padre. Y Él dijo: ¿no me han visto a mí? Si me han visto a mí, han visto al Padre. Así que usted y yo también somos responsables al tener la naturaleza del Señor. ¿Cuántos tenemos esa naturaleza de haber nacido de nuevo? Tenemos la responsabilidad de mostrar al mundo quién es Dios. Así que si usted quiere conocer a Jesucristo, mire a la persona que está a su lado y lo va a ver. Diga: yo no sabía que Jesucristo era así. Ahora, yo no sé usted, pero yo muchas veces no me parezco a Jesucristo. Y como no me parezco, por eso es que el Señor dice: te necesito perfeccionar, te necesito madurar, necesito que crezcas y estés a la altura mía. A mí me falta mucho para crecer, yo no sé usted, pero voy a terminar porque vamos por partes. Listo para empezar recuerde que un avión y un vuelo tiene partes, tiene etapas, vamos por partes. Ya vamos a preparar para el descenso. Ahora sí, el capitán de la nave dice que por favor se abroten cinturones porque vamos a aterrizar. Diga conmigo: el Hijo me introduce en el propósito eterno. No puede haber, escuche, no, usted necesita que lo repita, no puede haber un desarrollo del propósito eterno si el Hijo no está en ninguna persona. No puede haber. Por más religioso que sea, por más buena gente que sea, vaya a la iglesia tal, sea de la denominación tal, sea como sea, ayude a los pobres, haga lo que haga, no lo puede hacer. Porque por eso es que viene la razón de la declaración de Pedro. Tú eres el Cristo. Así que es el Hijo el que nos mete en ese propósito eterno. Y finalizo con esta etapa. Mire esa imagen que le tengo ahí. Porque cuando nosotros leemos el verso de Mateo, que está ahí en el capítulo 16, verso 18, después dice: y las puertas del infierno, las puertas del reino de la muerte, no prevalecerán contra ellos. Eso significa la palabra Hades. Mire la imagen que le puse ahí. Pero présteme sus oídos, por favor. Y déjeme preguntarle: ¿qué dice ahí? ¿Dice que las puertas del Hades no vencerán a la iglesia? ¿O dice que las puertas del Hades no? ¿Hay una diferencia entre vencer y prevalecer? ¿Usted qué cree? ¿Habrá una diferencia entre vencerá y prevalecerá? ¿Qué cree usted? Sí. ¿Cuál es? Prevalecer para siempre. ¡Oh! Sí. Muy bien. Mire la imagen que yo le puse ahí a propósito. ¿Qué está viendo usted en esa imagen ahí? Primero que todo, ¿usted qué ve ahí? Un juego, una partida de ajedrez. Y hay dos maestros que están ahí en la competición. Uno representa ¿a quién? Pastor, ¿quiere decir algo? Digo que hay dos posibilidades. Sí. De lo que el Señor está expresando ahí. Sí. Diciendo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Será en cuanto a que el Hades es el lugar
debajo, y eso entonces quiere decir que en la resurrección las puertas del Hades tendrán que ceder en contra, para dejar la resurrección de la iglesia y cosas así, o querrá decir que como una ciudad amurallada tiene puertas, entonces las puertas del Hades no van a prevalecer para impedir que Cristo vaya hasta en el Hades y saca a los que van a ser salvos. Muy bien, muy bien. Vamos a sintetizar eso, pero primero déjeme llamar su atención, porque es que esto que está aquí es la imagen que tienen muchos creyentes en muchas partes del mundo y la han tenido en muchas épocas. La gente cuando lee versículos como estos, dicen, bueno, va a haber prevalecer, vencer, es porque hay una lucha, hay una pelea, hay una batalla. Y sabemos que esa lucha es una batalla espiritual, una lucha espiritual. Entonces la gente tiene la convicción de que si no pensamos en un ring de boxeo, entonces en esta esquina con tantas libras, campeón de tan, Jesucristo. Y en la otra con tantas libras, con tan, el diablo. Y es la imagen que tiene mucha gente. Yo le puse esta porque a veces la gente piensa que la vida es como un juego de ajedrez, donde hay dos maestros, por un lado el de las tinieblas y por el otro lado una mano santa que era el Señor. Y la gente piensa que nosotros somos como viles fichas, viles peones en un tablero de ajedrez. Y mire la cara a esas almitas que están ahí, mire la cara, mire la postura, mire la posición. Mire que estos tienen hasta aureolas, porque estos representarían ¿a quién? A los cristianos, a los santos. Mire la cara de los malos que tienen su ejército. Mire la misma condición, que los dos son ahí fichas, parte de un juego en la vida ahí, y son como utilizados por dos maestros, dos seres. Y es la convicción que tiene mucha gente, la idea preconcebida que tiene. Por eso les decía, hay que quitarse esa mentalidad, que esto no es una batalla de un campeonato mundial de ajedrez, o mejor, un campeonato intergaláctico espiritual. No. Vamos a ir mucho más allá. Y voy a sintetizar y vamos a terminar con esta diferencia entre prevalecer y lo que es vencer. Cuando miramos esto, básicamente, esto tiene que ver con el alcance y con el tiempo. Son los dos elementos que van a tener que jugar en esta situación. Con el alcance y con la duración. Cuando estamos hablando de que no los va a vencer, vamos a tener una actitud defensiva. Es como si la iglesia siempre estuviera a la defensiva para que entonces el enemigo no nos venza y nosotros entonces estamos ahí batallando y estamos esquivando y hacemos guerra espiritual y echamos demonios aquí y echamos aquí, pero la iglesia siempre está como a la defensiva porque es que no podemos dejar que el reino de las tinieblas venza. Esa es la postura que tienen muchos en la iglesia. Pero cuando está hablando de que no prevalecerá, lo que está es cambiando la actitud de la iglesia. Le está diciendo, usted no fue llamada para estar jugando a la defensiva, sino usted fue llamada para estar en la postura y con el poder de ser vencedora. Entonces usted va a estar encima del reino de las tinieblas. La iglesia no fue para estar ahí derrotada como esa cajita. No, la iglesia fue llamada para establecer, para construir, para edificar, para alumbrar. Diga por favor amén. Estábamos en Bogotá hace como unos 30 y tantos años, íbamos a predicar una cárcel de las más feas que hay en Bogotá, grandísima. Una cárcel donde meten a la gente más mala, la picota. Así le llaman a la cárcel, la picota. Y me fui con un músico, porque íbamos a evangelizar allá adentro, íbamos a visitar a un preso y además evangelizar. Pero cuando íbamos llegando, el hombre era a la costa y ya faltaban unas 3 cuadras, nos bajamos del bus y íbamos caminando, y cuando nos íbamos acercando, llega y dice Milton, dice, ¡ay, pastor! ¿Cómo se siente la opresión? Se siente la opresión, mira. Y sí se siente. Hay lugares donde uno siente espiritualmente esa carga fea. ¿Cuántos dicen amén? Uno lo nota, uno llega a casas, a lugares, restaurantes, y no siente esa opresión porque está reino de las tinieblas, es verdad.
Pero cuando él llega y me dice, mire que siento esa presión, le digo, ¿y usted no cree que ellos sienten que dos siervos del Señor con la luz de Cristo están llegando a impactar? Es mayor. ¿Sí lo que es el cambio de la perspectiva? ¿Sí entiende ahora lo que es estar jugando a la defensiva, resistiendo los golpes del diablo? Y otra cosa, usted ocasionando que se está construyendo el cuerpo de Cristo. Póngase de pie, por favor. Esa es la gran diferencia. Mire, la iglesia nunca ha recibido de parte de Dios una posición de inferioridad. Diga a la persona que está a su lado, usted no es inferior. Eso. Usted no fue llamado para estar atribulado. Mire, yo no sé cómo hay verdad. Yo entiendo que nosotros todos tenemos nuestros días. Hay días donde uno quiere comerse al mundo a besos, alegría, abre la ventana y uno está que gloria a Dios y los pajaritos y todo como la Cenicienta, cuando venían los pajaritos y la Bella Durmiente. Uno a veces amanece así, pero hay días donde uno no quiere nada. ¿Cuánto les ha pasado eso? Sí, a veces uno levanta con el apellido atravesado. Y está muy bien que cuando vengamos a la iglesia, pues que nosotros vengamos con alegría y con gozo. Yo sé que hay días donde uno no viene con alegría y con gozo. Hay días donde uno viene con problemas y tribulaciones. Y lo quieren obligar a uno que diga que esté bien, que esté prosperado, que está en victoria. ¿Y cómo está, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. Cuando en verdad está chico palado, frustrado, peleó con la mujer, el hijo le hizo alguna cosa. Algo pasó. Oiga, pero que hayan cristianos que todos los domingos lo ven una cara larga, pesa bien. No, por Dios, tampoco. Todos los días con esa actitud de rota de la cara. Ay, soy el gusano de Jacob, miserable. No. Si usted fue creación bonita del Señor, ¿cuántos dicen amén? Dios no hace cosas feas. Por lo tanto, la casa del Señor, que es su iglesia, no un templo, no piensa en un templo, piensa en usted. Dios no hace cosas feas. Hace cosas bellas y usted es una de ellas. La hace para que usted resplandezca. La hace para que usted triunfe, la hace para que usted pueda hacer bendición a otros. Esa es la actitud y esa es la enseñanza que el Señor quiere establecer. Pero ¿sabe por qué? Es porque esa casa está habitada, tiene un propósito, tiene una razón. Y es que está llena de Cristo para poder cumplir el propósito de Dios. Mire, una iglesia madura, una iglesia entendida, una iglesia preparada, una iglesia capacitada, una iglesia formada. Cuando hay una iglesia así, las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Y esa es la iglesia que está el Señor edificando en usted. Cierre sus ojitos y daré gracias a Dios. Con el corazón dígale gracias, Señor. Dígale bendito, Señor. Alabe al Señor con sus propias palabras. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta enseñanza. Sé que este video fue de gran bendición para tu vida y si así lo fue, por favor, compártelo. Transmítelo a aquellas personas que tú crees que pueden ser bendecidos. Todos tus contactos, tus familiares, tus amigos, compañeros de trabajo, de estudio, en fin. Que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios llegue a cada alma. Ese es el gran deseo de cada uno de nosotros. Si tú quieres comunicarte con nosotros, tienes alguna petición de oración, tienes algo que comentarnos, por favor, aquí están nuestras redes sociales donde vamos a escucharte, donde vamos a escribirte y vamos a estar en contacto contigo. Pero si vives aquí en Miami y no te congregas en alguna iglesia o vienes de visita, nuestras puertas siempre estarán abiertas para recibirte, para conocerte. Serás muy bien atendido y sé que también serás de gran bendición como nosotros lo seremos. Así que Centro Familiar Nueva Vida en Jesús en Kendall, un lugar de transformación integral que está dispuesto para recibirte con todo el corazón. Bendiciones.